Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Perfect World. Si deseas apoyarnos en Patreon puedes hacerlo desde $1 sin más. Que la disfruten. Capítulo 246. El rostro del joven de pelo verde estaba nublado y su expresión era fea. Un círculo de luz rodeaba su cuerpo, y con un látigo verdoso dorado, caminó paso a paso. Simplemente no podía tolerar más. El nivel del mar parecía balancearse con sus pasos, y al final, se convirtió en una ola desbordante del cielo. Esto era un reflejo de su ira, ya que incluso el océano azul comenzó a ondularse como resultado. Había sido destrozado no hace mucho tiempo, y esta era una mancha que nunca podría lavar. Huelga decir que una vez que las noticias de esto regresaran a las montañas divinas arcaicas, ya no tendría las calificaciones para convertirse en el próximo sucesor. Encierra los alrededores. Voy a tratar con él solo, dijo Kim Jun. Su mirada estaba helada, y con un sello en la superficie del océano, apuntó el látigo verdoso dorado hacia el área entre las cejas de Xiao. Odio cuando otras personas señalan mi cabeza. El mocoso diabólico parecía descontento. ¿Los 10 pasajes celestiales son poderosos? Presta mucha atención a cómo te mataré. Voy a destruir tus pasajes celestiales uno por uno y hacerte ver impotente todo el proceso. El joven de cabello verde tenía una expresión siniestra en su rostro. Después de pensar en sus calificaciones para ser el próximo heredero, su intención de matar inmediatamente comenzó a derramarse. El látigo dorado verdoso en sus manos se estrelló, y con un sonido hong, el gran mar explotó. Se dividió en dos, revelando un camino enorme a medida que descendía el poder ilimitado. El látigo verdoso dorado se elevó dramáticamente, y en esa fracción de segundo, parecía como si fuera el pilar que sostenía los cielos. El látigo brillante se hizo incomparablemente grueso cuando se estrelló hacia el mar con un poder asombroso. Al ver esto, Xiao no trató de esquivarlo. En cambio, un gran camino dorado apareció bajo sus pies. Con velocidad extrema, se apresuró a enfrentar este ataque de frente. Su palma derecha golpeó, y un Xuan Ni cargó hacia adelante. Esta palma parecía contener el poder de un Xuan Ni, y cuando chocó ferozmente con el látigo de color verde dorado, un gran sonido de sonido inmediatamente sonó. Las aguas del océano se sacudieron inmediatamente, haciendo que las olas se precipitaran hacia el cielo. La expresión de Kim Jun cambió. ¿Cuánto tiempo había pasado? Un joven que acababa de entrar en la transformación espiritual fue capaz de conocer su preciosa técnica sin ayuda. ¿Qué clase de poder ridículo era este? Muy poderoso. ¿Cómo logró esto? Solo han pasado aproximadamente 3 meses, pero ya fue capaz de alcanzar este nivel. A un lado, los sirvientes divinos estaban absolutamente conmocionados. Algo parece diferente, la luz divina alrededor de su cuerpo parece conectarse con los cielos, creando una llovizna de luz. Es extremadamente similar a ese nivel de leyendas. Uno de los sirvientes divinos sospechó esto y comenzó a temblar. Dan. Xiao saltó hacia el cielo, y detrás de él, un par de alas doradas batieron. El viento y los relámpagos bailaban caóticamente, haciendo que la superficie del agua aumentara a medida que los rayos movían. La escena era extremadamente horrible. Se lanzó hacia abajo y envió su puño hacia el joven de cabello verde. Este ataque contenía un tipo de audacia y tiranía. Sus ojos eran tan brillantes que eran asombrosos. Abierto. Kim Jun gritó en voz alta, y el látigo verde dorado en sus manos arremetió para destrozar a su oponente. Símbolos densos flotaban y sonaba como si se cantara un hechizo mientras retumbaban. Dan. Esta vez, Xiao fue el que ocupó el terreno elevado. Su puño inmediatamente se estrelló contra el látigo verdoso dorado, golpeándolo tan fuerte que el precioso artefacto parecía haberse deformado. Temblaba con sonidos de wen wen mientras la luz alrededor de este lugar florecía aún más brillantemente. Romperlo. El fuerte rugido de Kim Jun llenó el cielo de símbolos. Una barrera de luz protectoramente rodeaba su cuerpo mientras se apresuraba a atacar a su enemigo. Sin embargo, nadie podría haber previsto el nivel irracional de poder de Xiao. Todo su cuerpo brillaba, formando espirales doradas una tras otra. Se tragaron la fuerza espiritual de Kim Jun, destrozando sus símbolos. ¿Qué? Este no es solo el poder de su preciosa técnica. Está usando la capacidad inherente de su cuerpo para lograr esto, usando el poder de la transformación espiritual para apoderarse de la fuerza espiritual para sí mismo. No hay forma de que haya alcanzado ese nivel, ¿verdad? La legendaria, espiritualización absoluta del cuerpo. Los sirvientes divinos estaban absolutamente conmocionados.
Ninguno de ellos se atrevió a creer esto. Dan Xiao era como una deidad suprema. Desde lo alto en el cielo, lanzó un puño tras otro, continuamente golpeando el látigo verdoso dorado. Poco después, esta técnica preciosa de 28 segmentos de 4 filos se deformó. Originalmente, no era un látigo suave, sino más bien como una espada sin sentido. Ahora, sin embargo, en realidad se dobló fuera de pie. Poco después, se emitió un sonido de cacha y comenzaron a aparecer grietas una tras otra. Dan. Se hizo un golpe final. El puño de Xiao se rompió, aterrizando directamente sobre el precioso artefacto. Con un sonido de cacha, no pudo aguantar más y se hizo añicos en el acto. ¿Cómo es esto posible? En este punto, los ojos de Qin Yun incluso se pusieron rojos. Se trataba de un artefacto precioso que él mismo cultivaba, y lo había acompañado durante muchos años. Contenía amplia espiritualidad y era simplemente invulnerable. Entonces, ¿cómo fue destrozada por esta persona? Ni siquiera es nada especial. ¿No es solo un látigo roto? Xiao curvó su labio como si no pudiera importarle menos. Se abalanzó y estaba a punto de agarrar a Qin Yun. Qin Yun estaba furioso. El precioso artefacto que amaba mucho se mostró tan despreciado y destruido, llenándolo hasta el borde de ira. El poder ilimitado de las técnicas preciosas estalló cuando comenzó a luchar con todo lo que tenía. Con un fuerte rugido, se convirtió en un Luan verde, su forma original. Sus alas eran brillantes y vívidas, iluminando y cubriendo el cielo mientras se movían. Símbolos y colores brillantes estaban en todas partes, sacudiendo toda esta región oceánica. Criatura de sangre pura. A lo lejos, un grupo de personas gritaba. Todos estaban alarmados por esto. Con la aparición del verde Luan, el cielo y la tierra parecían haber perdido todo color. Tenía varias docenas de metros de largo, y con una sacudida, los símbolos verdes se dispersaron inmediatamente desde los cielos como una lluvia de luz. Formaron cuerpos celestiales que llovieron hacia su oponente. Sin embargo, lo que sucedió como resultado sorprendió a todos. El cuerpo de Xiao simplemente permaneció inmóvil en la superficie del océano, y su cuerpo brillaba como el de un embrión espiritual. Devoró la energía de la esencia de todas las direcciones, refinando completamente todos los grandes cuerpos celestiales en su propio cuerpo. Esto es simplemente, demasiado horrible. ¿Qué clase de persona es él? El ataque mortal de una criatura de sangre pura se disolvió así. Todos soltaron gritos de sorpresa, completamente sin palabras. Simplemente no sabían cómo reaccionar. Es cierto, realmente es una espiritualización absoluta del cuerpo. Él realmente es un genio ridículamente talentoso. Alcanzar este nivel en solo 3 meses, qué lástima, realmente perdimos esa oportunidad y lo convertimos en nuestro enemigo. Los criados divinos suspiraron con incomparable pesar. Ya no se atrevieron a demorarse y rápidamente hicieron sus movimientos. De lo contrario, el joven de cabello verde iba a morir aquí, porque definitivamente no era el oponente de Xiao. Los 4 sirvientes divinos tomaron medidas simultáneamente, formando 4 rayos a medida que atacaban por todos lados. Intentaban aplastar este talento desde el principio para evitar un desastre futuro. Una piedra brillante voló, golpeando a un anciano entre las cejas. Inmediatamente lanzó un grito miserable. Su frente casi se rompió cuando se derramó sangre. Voy a morir de dolor. ¿Quién me despertó? La llamativa piedra divina chilló miserablemente. Se levantó del agua y una vez más volvió al lado de Xiao. Un rayo de resplandor de cuchilla haqueado. La espada rota mostró su poder, obligando a un sirviente divino a retroceder, sin atreverse a acercarse. Además, los 10 pasajes celestiales alrededor de Xiao se conectan entre sí. Contenían una inagotable cantidad de resplandor espiritual. Mientras corría hacia el verde Luan, este anillo deslumbrante lo siguió. Jon. La colisión resultante fue tremenda. El anillo divino de Xiao brilló resplandecientemente al hacer contacto con el Luan verde, haciendo que tosiera grandes cantidades de sangre. Fue enviado inmediatamente volando horizontalmente. Mientras tanto, los otros 2 sirvientes divinos retrocedieron. A pesar de que sus capacidades ofensivas eran impactantes, el anillo divino era demasiado poderoso. Además, el mocoso diabólico que acompañaba también era increíble, por lo que se apartaron del camino. Con un sonido pen, Xiao lo persiguió. Se sentó encima del Luan verde, y con una palmada en la palma, una gran cantidad de huesos se rompió de inmediato.
Con un movimiento tan simple y directo, una criatura de sangre pura resultó gravemente herida y tosió grandes cantidades de sangre. El mocoso diabólico se sentó de espaldas y lo agarró del cuello. ¿Por qué una criatura que ni siquiera está en la cima de la transformación espiritual actúa constantemente tan mandona frente a mí? Xiao criticó al Luan Verde. En este momento, el Luan Verde incluso tenía pensamientos suicidas. A pesar de que todavía no había alcanzado la perfección dentro del reino de transformación espiritual, su reino de cultivo actual era aún más alto que el de este niño diabólico. Sin embargo, todavía fue derrotado al final. Esta vez, no fue por descuido, sino porque realmente no podía igualar a Xiao. Fue capturado por la fuerza por el oponente y reprimido. Por favor, sé indulgente. Dos criados divinos gritaron en voz alta mientras sus rostros palidecían. Inmediatamente se mudaron justo ahora después de ver que la situación empeoraba, pero aún eran demasiado tarde. El poder del oponente era realmente un poco aterrador. Si esto continuaba, ni siquiera aquellos que poseían poder en la cima de la transformación espiritual serían capaces de derrotarlo. La tasa de mejora del mocoso diabólico fue demasiado rápida, superando con creces las expectativas de todos. Cuando querías matarme, ¿por qué no pensaste en mostrar este tipo de misericordia? Xiao preguntó. El Luan Verde lanzó un rugido bajo, y un brillo siniestro apareció en sus ojos. Sin embargo, no podría luchar libre. A lo lejos, también aparecieron el Yunshi vestido de púrpura y el Jinshue de cabello plateado, acompañando a los sirvientes divinos. Llegaron justo a tiempo para ver esta escena, quedando absolutamente conmocionados. ¿Cuánto tiempo había pasado? No había pasado tanto tiempo desde la última vez que se conocieron, pero la otra parte ya era tan desafiante. Capturar Qin Yun ni siquiera parecía ser una tarea extenuante para él. Joven, dentro de este mundo, no hay blanco o negro absoluto. Incluso un enemigo puede convertirse en un amigo. Todos caminamos dentro del gris, así que no actúes tan tercamente. Esta vez, fue realmente Qin Yun lo que estuvo mal, pero él vino de las montañas divinas arcaicas. Después de hablar hasta este punto, el sirviente divino hizo una pausa para ver la reacción de Xiao. ¿Estás tratando de advertirme o amenazarme? Absolutamente odio cuando otros me predican, especialmente cuando han tratado de matarme una y otra vez. ¿Son las arcaicas montañas divinas tan increíbles? Por favor, mire cuidadosamente. Después de que Xiao habló, sus manos ejercieron fuerza, rompiendo el cuello del Luan Verde. Un rugido enojado se liberó del alma del Luan Verde. Sus ojos se abrieron, llenos de renuencia. Era una criatura de la montaña arcaica divina con sangre pura que era muy favorecida por los ancianos, y matarlo significaba ofender a un grupo de expertos supremos. ¿Quién se atrevería a iniciar una guerra con su clan en cualquier situación normal? Su alma se iluminó y su cuerpo sonó con los sonidos de Gaben Gaben. Los símbolos dentro de su cuerpo se hicieron añicos, destruidos por una fuerza restringida en el momento de su muerte. Esto hizo que Xiao suspirara con pesar. No pudo obtener la preciosa técnica de la raza. A lo lejos, los espectadores quedaron atónitos. Esta era una criatura de sangre pura, pero aún así fue estrangulada por alguien. Ser asesinado al tener el cuello retorcido realmente le daba a la gente un sentimiento de equivocación. Al mismo tiempo, todos se sintieron increíblemente conmocionados. Esto parecía el heredero de un asesino de deidades. ¿De dónde vino esta juventud? Esto fue demasiado atrevido. ¿No tenía miedo de provocar un desastre en sí mismo? Este tipo de valentía era simplemente ridículo. Los sirvientes divinos temblaron, y sus rostros fueron privados rápidamente de su color. ¿Qué tipo de actitud poderosa era esta? Ese joven no temía a las montañas arcaicas divinas en lo más mínimo mientras aplastaba a la Luan Verde como un pequeño pollo. ¿Cómo iban a explicar esto cuando regresen a las montañas? El joven de cabello verde murió, pero la parte opuesta no temía en absoluto a las arcaicas montañas divinas. Esto hizo que los rostros de los sirvientes divinos se volvieran cenicientos, y casi se desmayan. En el futuro, si alguien más de las montañas arcaicas quiere empujarme hacia abajo, entonces este será el resultado. El mocoso diabólico habló. En este momento, incluso el sonido de la respiración se podía escuchar. Esto fue demasiado atrevido. Era una amenaza directa contra las arcaicas montañas divinas, completamente opuesto a lo que debería haber sucedido. Entrega tu vida. Los criados divinos gritaron y se apresuraron a asesinar juntos. No tengo ganas de tratar con todos ustedes. Voy a cultivar. Xiao no dijo nada más y recogió el Luan Verde en la bolsa del cielo y la tierra.
Desapareció de este lugar sin dejar rastros. Una sensación estalló de inmediato en esta área. El mocoso diabólico había dejado atrás un dicho legendario. Durante muchos años, la gente todavía estaría discutiendo cómo incluso las criaturas de sangre pura se convirtieron en su presa. Yunshi se quedó estupefacta y sus pupilas se llenaron de un brillo indescriptible. Al final, lanzó un suspiro. A pesar de que no tomó medidas, estaba bastante segura de que la niña diabólica tampoco tenía buenos sentimientos hacia su montaña celestial. Este tipo es demasiado formidable. Su talento es aún más impactante que las criaturas de nuestras montañas divinas. Dime, ¿cuántas personas de nuestras montañas divinas pueden estar hombro con él o incluso derrotarlo? Jin Shue murmuró. La luna brillante se suspendió en lo alto del cielo, y el mar verde se volvió claro y cristalino al reflejar la luz de la luna. Un barco fantasma flotaba solo y todas las criaturas se mantenían lejos. Mucha gente comenzó a maldecir. ¿Por qué todavía había un barco fantasma incluso después de que cambiaron a un océano diferente? Fue realmente exasperante. Esto fue sacado naturalmente de la bolsa del cielo y la tierra del niño diabólico. Para otros, el barco fantasma era increíblemente siniestro, pero para él, era una herramienta para recorrer el mar. Incluso podría considerarse un barco del tesoro. La luz de la luna se dispersó fluidamente, dispersando su esplendor plateado. El niño diabólico dentro del bote estaba eufórico cuando sacó una mesa de jade. Felizmente asó carne de luan verde dorado brillante mientras bebía buen vino. El pequeño vino del diablo era excepcionalmente raro y precioso. Después de ser vertido en una taza de jade, brilló con un brillo translúcido y lanzó su fragancia. Levantó la cabeza para beberlo y sintió una satisfacción indescriptible. Fodie, eres el Fodie. Este era el mensaje que implicaban las manos de la pelota peluda. Protestaba porque no recibía suficiente vino, y como resultado criticó al niño diabólico. Si bebes más, comenzarás a boxear borracho nuevamente. Es mejor si bebes un poco menos. El mocoso diabólico masticó un trozo de carne brillante y se bebió una copa de vino de diablo antes de decir esto. De repente, se escuchó una carcajada que sonó como el sonido de las campanas de plata. El sonido era melodioso, intoxicando hasta los huesos como si viniera directamente de la naturaleza misma. Una vez que el barco fantasma comenzara a moverse, todos los demás retrocederían. ¿Cómo pudo haber alguien que lo siguiera? Esto comenzó al mocoso diabólico, haciéndolo mirar a su alrededor. Una lluvia de luz se dispersó sobre la superficie del océano antes de reunirse. Formó una bella figura que recorrió las ondas y llegó frente al barco fantasma. ¿Quién eres tú? Xiao preguntó. No hay necesidad de actuar tan ferozmente. Es a través de las maravillas del destino que los dos podemos encontrarnos. Ella sonrió dulcemente antes de convertirse nuevamente en una lluvia de luz, directamente dispersándose en el barco fantasma. La luz de la luna se volvió nebulosa y la lluvia de luz se volvió a montar, formando una vez más una figura. Su elegancia era extremadamente conmovedora, y su gracia y belleza estaban fuera de este mundo. Simplemente era demasiado hermosa, como si fuera un hada que hubiera descendido de la luna. Incluso el mocoso diabólico que mordió y luchó con mujeres hermosas sin ningún sentimiento por el sexo opuesto se sintió un poco distraído en este momento. Este tipo de belleza rara vez se veía a lo largo de la vida. Oye, gordo, ¿de dónde vienes? Subiendo a mi bote así, ¿qué intentas hacer? Solo un momento después se frotó los ojos y preguntó esto. Después de que la hermosa hada lunar escuchó la palabra graso, al principio se sintió estupefacta al principio. Sin embargo, ella comenzó a reír suavemente poco después. Este graso ha venido a beber un poco. ¿No me vas a dar la bienvenida? 1. Sin título capítulo 247. La bella competidora, ¿por qué tengo que invitarte? El mocoso diabólico la miró, pareciendo bastante confundido. Se puso muy alerta. El graso subió a la nave sin ningún sonido, y parecía ser bastante impresionante. A pesar de que la joven aún era una adolescente, su figura alta era elegante, mientras que su cuerpo también era curvilíneo. Mientras su hermoso cabello negro bailaba en el viento, su frente de porcelana brillaba con luz divina. Cejas oscuras se arquearon sobre sus ojos brillantes, y con una barbilla ligeramente puntiaguda, parecía una hada lunar que era demasiado hermosa para pertenecer a este mundo. Ella era realmente una belleza rara vez vista en este mundo mortal. Otras mujeres bonitas solo parecerían bastante aburridas en comparación. Comparado con ellos, ella era como un hada que había descendido a este mundo.
No seas tan tacaño. El destino nos ha unido y deberíamos beber para eso. Desde que presenté mi solicitud, ¿por qué no muestras hospitalidad? Con su delicado rasgo y su ridícula belleza, la chica estaba actuando descaradamente. A ella no parecía importarle la negativa de la otra parte. Con esas palabras, se acercó con un resorte en sus pasos. Su ropa negra ondeaba al viento, desencadenando su piel de porcelana nevada. Poseía una belleza etérea que la hacía parecer como si no consumiera la comida de los mortales, pero su cuerpo era absolutamente atractivo y curvilíneo. Era como si poseyera la figura de una bruja y un hada al mismo tiempo. El efecto fue muy especial. Ella sonrió con un brillo puro y caminó con irresistible tentación. Era una sensación extraña, como si mirara a una mujer de los cuentos de hadas. Dado que esta reunión por casualidad fue causada por el destino, ¿por qué no me invitas a comer algo? El mocoso diabólico barrió la mesa de jade detrás de él y le pidió a la adolescente que lo tratara en su lugar. En su opinión, la preciosa medicina era de una criatura de sangre pura, y se decía que el pequeño vino del diablo iba muy bien con las medicinas enérgicas. ¿Por qué tuvo que compartirlos con algún graso desconocido? La adolescente se puso una mano en la frente de porcelana. Estás desesperada. La luz bajó con un movimiento de su mano y una bolsa exquisita apareció en su bonita palma. La bolsa obviamente estaba refinada de la piel de bestias viciosas. Los hilos dorados alrededor de la abertura se aflojaron cuando la luz brilló en la bolsa, enviando montones de deliciosa comida, así como una jarra de vino. ¿Sí? Parece que su red de cielo y tierra está hecha de verdaderas bestias viciosas y mejor que la mía. El mocoso diabólico no miró la comida, sino que miró la bolsita brillante. Es exactamente porque tuve una mejor que no intenté robar la tuya. La adolescente puso los ojos en blanco y lo miró de reojo. ¿Querías tomar el mío? El mocoso diabólico abrió mucho los ojos y aplaudió con fuerza su red de cielo y tierra. Tenía muchos tesoros allí y no podía permitirse el lujo de perderlos. Mientras tanto, tenía una mirada extraña en sus ojos, sintiendo como si hubiera conocido a uno de los suyos. La idea similar de tomar la red de la niña también le vino a la mente cuando la vio. Por supuesto, la razón principal de este sentimiento fue que se sintió amenazado por este graso. Quería hacer el primer movimiento para ganar ventaja, pero después de verla abordar el barco fantasma tan fácilmente, lo hizo dudar un poco. Era la primera vez que el mocoso diabólico sentía que no podía ver a través de alguien, haciéndolo permanecer en guardia. ¿Quieres llevarte mis cosas? La chica vestida de negro sonrió mientras preguntaba. Su cuerpo curvilíneo se movió ligeramente, emitiendo luz seductora de su piel clara. Bajo la brumosa luz de la luna, uno no podía decir si era pura o coqueta. Mierda. Cuando intenté tomar tus cosas, los grandes ojos del mocoso diabólico se movieron. Él le dio a su bolsa de cielo y tierra a varias miradas, sintiéndose lleno de renuencia. Compórtate bien, ¿de acuerdo? No intentes llevarte mis cosas, o definitivamente te robaré. La niña sonrió dulcemente, mostrando sus dientes blancos y claros. A pesar de que era extremadamente bonita, en este momento, parecía un poco desviada al dar esta amenaza. El mocoso diabólico abrió mucho los ojos. Me estás provocando y tratando de hacerme robarte. No voy a ser fácil contigo. Gritó en voz alta y se emocionó mucho. 10 pasajes celestiales unidos en un resplandeciente anillo divino mientras se estrellaban contra la niña. A una distancia tan cercana, creía que a la niña le resultaría extremadamente difícil escapar. Sin embargo, la niña desapareció por completo, convirtiéndose en una lluvia de luces que se desplazaron hacia el cielo nocturno. Ella se dispersó como una brisa, riéndose en el proceso. Xiao estaba asombrado. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo podría una persona viva convertirse en una lluvia de luz? No parecía real en absoluto. La luz se apagó y se volvió a montar no muy lejos, convirtiéndose en la bella joven de nuevo. Su belleza era etérea y absolutamente perfecta. Fue suficiente para casi dejar sin aliento. ¿Qué clase de habilidad divina era esta? Era extremadamente peculiar, como si la niña no estuviera hecha de carne y hueso, sino de luz espiritual. Ni siquiera los ojos afilados de la bola de pelo podían ver a través de ella. Estaba perplejo mientras parpadeaba en el hombro de Xiao, sin comprender lo que había sucedido. Ella es tan poderosa. Murmuró el mocoso diabólico, sintiendo que estaba rompiendo una nuez dura. Sentémonos y tomemos una copa. Ya deberías darte cuenta de que no tengo mala voluntad hacia ti. Solo estoy tratando de hacer un buen amigo. La niña sonrió. Está bien, la bebida está en mí.
El mocoso diabólico asintió de inmediato mientras apretaba fuertemente su bolsa de cielo y tierra en caso de que la otra parte intentara acercarse sigilosamente a él. Se quedó con una sensación de indefensión después de ver la habilidad de su oponente para convertirse en una lluvia de luz. Esta es de hecho la carne de Luan Verde. La calidad de la carne es increíble, y parece que sus habilidades para cocinar son bastante extraordinarias. Este sabor es realmente delicioso. La joven alabó. Ella no era para nada reservada como una chica normal, ya que utilizaba directamente sus brillantes manos blancas para desgarrar la aceitosa carne dorada de color verde dorado. Ninguna de sus manos descansaba mientras metía la carne a través de sus pequeños labios de cereza. Por supuesto, la mano grasienta no olvidó el vino del diablo. Ella bebió una taza tras otra, disfrutando mucho. El mocoso diabólico movió la comida que la niña trajo a la mesa de Jade también y se dio cuenta de que ninguno de estos tampoco era ordinario. Las frutas eran todas medicinas espirituales de muy alta calidad, e incluso los bocadillos rara vez se veían tesoros. Por supuesto, la otra parte también fue bastante agradable, aparentemente no muy inferior a su pequeño vino del diablo. Fue elaborado a partir de cientos de tipos de flores, poseyendo una apariencia brillante y clara bajo la luz de la luna cuando se liberó un olor fragante. Un entusiasta. Esta fue la declaración que el mocoso diabólico usó para describir a la otra parte. Sorprendentemente llevaba tantos manjares raros sobre ella. ¿No estás hablando de ti? La niña sonrió gentilmente. Después de comerse la comida, finalmente disminuyó la velocidad y tomó un sorbo de vino. La diversión llenó sus ojos mientras se cepillaba su hermoso cabello. Me gusta comer, pero siempre recojo mi comida en el acto. No soy como tú, que lleva sus bocadillos. No es de extrañar que seas un gordo, dijo el mocoso diabólico. La sonrisa de la niña se puso rígida por un momento al escuchar estas palabras, pero poco después, se echó a reír. Parecía que le importaba poco su apariencia, pero aún poseía una mirada etérea, así como una santidad indescriptible. A mí, como grasa, me encanta comer. Si incluso un pasatiempo tan pequeño no se puede cumplir, ¿qué sentido tiene vivir? No hables más. Tengamos una feliz fiesta. Ha pasado un tiempo desde que probé algo tan bueno. ¡Guau! Realmente tienes un gran apetito. ¿Cómo eres aún más hábil para comer que yo? Los ojos del mocoso diabólico se abrieron. El gran trozo de carne Luan verde dorada y brillante que había estado asándose sobre el fuego se le había metido en el estómago. No te preocupes, te trataré más tarde. Asado un poco más. La risa de la joven era callejera y sus ojos brillaban con inteligencia. Ella tomó el último pedazo de carne asada de Xiao y se lo comió sin dudarlo. Esto inmediatamente hizo que el mocoso diabólico abriera mucho los ojos. Esta fue la primera vez que alguien se movió más rápido que él, su comida desapareció ante sus ojos. La chica se puso de pie sin ser la más mínima preocupación mientras continuaba divirtiéndose. Ella sacó un cuchillo de plata antes de cortar rápidamente el resto de la carne de la criatura de sangre pura y colocarla sobre el fuego. Oh, Dios mío, ¿cómo puedes comer tanto? Quiero mi carne verde Luan y mi pequeño vino del diablo de vuelta. El mocoso diabólico gritó miserablemente. Ya era más de medianoche y el mar azul brillaba al reflejar el resplandor de la luna brillante. Como estaban a bordo de un barco fantasma, ninguna otra criatura se atrevió a acercarse a esta área, por lo que es extremadamente tranquila y pacífica aquí. Habían estado comiendo toda la noche. El mocoso diabólico finalmente ya no pudo mantenerse firme. Su barriga era completamente redonda y brotaban luces rosadas cada vez que abría la boca. Realmente no podía comer más. El Luan verde tenía más de 10 metros de largo y era una llamada criatura de sangre pura. Su carne contenía una cantidad extremadamente grande de energía divina, sin embargo, los dos habían comido más de la mitad, llenando la carne dentro de sus estómagos. Uno no podía imaginar cómo encajaron todo en sus vientres. Era una criatura de pura sangre de la que estábamos hablando aquí. Un mordisco de alguien más, entonces era muy probable que sus cuerpos hubieran brillado brillantemente, haciéndolos correr locamente. Se debió principalmente a que los dos eran seres igualmente poderosos, incluso más que el Luan verde. Esta llamada medicina preciosa de carne y hueso no era comparable a la suya en absoluto. Además, no era un adulto verde Luan después de todo. La esencia enérgica que contenía era mucho menor que la de un Luan verde completamente maduro. Por supuesto, aún así, la gente se sorprendería si se supiera esto. Terminar más de la mitad de un Luan verde era simplemente demasiado sorprendente. Sus estómagos deben ser enormes.
El mocoso diabólico se dio cuenta de que había conocido a su pareja. Era la primera vez que alguien había comido más que él, y mucho menos esa persona era una adolescente. Además, incluso habían tragado una gran cantidad de vino del diablo. La fragancia del vino cubría sus cuerpos mientras se bañaban en una capa de luz sagrada. Xiao acababa de abrirse paso, por lo que necesitaba consolidar continuamente sus logros. Estas medicinas preciosas y vinos divinos limpiaron su cuerpo, dándole muchos beneficios. El mocoso diabólico admitió su derrota, y la pelota peluda también se escondió detrás de él. No podía comer más. La niña se limpió los labios escarlata y erótico mientras se estiraba con satisfacción. Después de beber su última copa de vino, dijo: «Finalmente estoy llena». «¿De qué raza eres? ¿Por qué puedes comer tanto?», el mocoso diabólico preguntó humildemente. Ser derrotado en la comida lo hacía sentir extremadamente no reconciliado. La joven se puso de pie. Su pequeña cintura parecía suave y su cuerpo parecía onírico y etéreo bajo la brillante luz de la luna. Una sonrisa apareció en su rostro delicado e impecable, exhibiendo una belleza que era simplemente de otro mundo. «¿Por qué haces tantas preguntas? Como he dicho, nuestro conocido hoy es un signo de buena amistad. El gran páramo se volverá caótico. Por favor, no me traten como un enemigo cuando nos volvamos a ver en el futuro». Sus ojos parpadearon y una luz brillante brilló, como si mostrara el futuro. Ella sonrió en voz baja y se veía diferente de antes mientras una luz misteriosa la rodeaba. De repente, el mocoso diabólico tuvo un sentimiento interno de que la parte contraria actualmente no tenía ninguna mala intención. Parecía que ella estaba tratando de enredarlo después de ver que su talento era bastante extraordinario. Xiao se sintió extremadamente en conflicto. Ella era solo una adolescente, pero ¿cómo podía comer más que él? Este graso era realmente aterrador. No seas tan duro contigo mismo. Cuando tenía tu edad, no podía comer tanto como tú ahora. La chica parecía haber leído sus pensamientos mientras se burlaba de él. Xiao sintió que, aunque las palabras de la niña sonaban bien, obviamente estaba tratando de engañarlo. No soy un cargador libre. Ven, esta hermana mayor te está llevando a un robo. La niña se dio vuelta en el barco fantasma, su ropa negra ondeó y su piel de marfil brilló brillantemente, luciendo viva y etérea. ¿A quién estamos robando?, Xiao preguntó. He venido a tu tierra obviamente por el Kunpeng. Sin embargo, parece demasiado difícil, así que ¿por qué no robamos algunos de los irritantes primero? La chica se veía sincera e inocente mientras hablaba de robo, aún tan distante como un hada. Esta declaración hizo que Xiao se quedara sin palabras. Entonces se dio cuenta con sorpresa, ¿ella no era alguien de los páramos? Xiao retuvo su asombro y solo se recuperó después de bastante tiempo. Luego sugirió fuertemente que atacaran a la gente arcaica de la montaña divina, al descendiente de la deidad marina y a la juventud del clan de los peces en llamas. Esos son todos buenos objetivos. Ella asintió con la cabeza en acuerdo. Vámonos entonces. Vamos a empujarlos a todos al suelo. El mocoso diabólico estaba emocionado. No había nada que le gustara más que derribar a los oponentes y saquearlos. ¿Estás tratando de arrastrarme a una confrontación y comenzar una batalla mortal? La niña puso los ojos en blanco. Este lugar suprime el cultivo de las personas y lo reduce al nivel de transformación espiritual. Esos tipos son todos locos, como deidades marinas renacidas, pájaros divinos arcaicos y deidades diabólicas. Es demasiado bárbaro ir directamente a ellos y luchar hasta la muerte. ¿Cómo quieres hacerlo?, preguntó Xiao. Obviamente, nos escabulliremos y los derribaremos por detrás. La niña agitó sus justos puños. De alguna manera, ella todavía se veía pura e inocente. Bajo la luz plateada de la luna, su rostro revelaba una belleza onírica. Xiao suspiró. ¿Por qué sintió que finalmente había encontrado su pareja? No pudo evitar preguntar de nuevo. ¿Puedes comer tanto? Estás tan gordo y eres tan desvergonzado. ¿Me estás envidiando o elogiando? La niña estiró su pequeña cintura y no pareció importarle en absoluto. Parecía delicada y lánguida cuando la luz resplandeciente parpadeaba en sus ojos. Su ropa negra ondeaba al viento mientras un par de piernas impecables y delgadas brillaban maravillosamente. Su figura excepcional fue el paisaje más hermoso en toda esta superficie del mar. Realmente no tengo nada más que decir, dijo Xiao. Bien. Luchemos por nuestras creencias y comencemos a robar. La joven volvió a agitar los puños. Capítulo anterior, capítulo siguiente, capítulo 248.
Guerra Santa. El sol ascendió desde la superficie del océano y se dispersó por su resplandor dorado. Todo el mar azul comenzó a reflejar esta tenue luz dorada, haciendo que todo este lugar fuera brillante y espléndido a medida que las olas subían y bajaban. Vámonos. Hacia nuestra Guerra Santa. Los dos compañeros empacaron todo antes de viajar a la distancia del océano pisando la superficie del océano. Estos jóvenes eran delicados y bonitos, como si fueran inmortales de otro mundo. Las mangas de la niña revolotearon detrás de ella, moviéndose junto con la luz multicolor. Estaban envueltos dentro del esplendor dorado, apareciendo extremadamente sobresalientes y puros. Eran como un par de hadas inmortales mientras viajaban en las olas multicolores. Le daba a los demás un tipo de sentimiento indescriptiblemente auspicioso y pacífico, una bella escena que era difícil de expresar con palabras. Sin embargo, las palabras que estaban discutiendo no eran particularmente armoniosas y, en cambio, más bien, violentas. Todos los tipos de palabras poco claras salían naturalmente de sus bocas. Primero tratemos con el descendiente de la deidad marina. Siento que el tridente en sus manos es bastante sobresaliente. Es muy probable que sea un artefacto arcaico sellado. Ese tipo de objeto no es fácil de arrebatar, así que apuntemos a los otros en su lugar. La raza de peces en llamas posee esencia divina de llama licuada dentro de sus cuerpos, y el valor de la misma es tremendo. Podría usarse para refinar artefactos sagrados, así que en mi opinión, es algo que vale la pena robar. Viajaron a través del mar azul y comenzaron a acercarse al nido de Kunpeng. Dado que la mayoría de los individuos poderosos se reunieron en esta región, sus ojos estaban vagando por todas partes para un objetivo fácil. No lejos de la isla había un altar situado dentro de las aguas. Un solo joven estaba de pie y sin miedo en lo más alto. Una alabarda dorada de batalla descansaba en sus manos mientras miraba inmóvil el nido de Kunpeng en la isla. Este tipo parecía haberse vuelto un poco más fuerte. Con este tipo de heredero, incluso si la deidad marina cayera, aún podría cerrar los ojos pacíficamente, murmuró una niña suavemente. Era desconocido cuando las criaturas de la raza oceánica construyeron este alto altar. Era ancho y alto y se extendía desde la superficie del océano. Mientras se enfrentaba a las islas de Kunpeng, daba una sensación extraordinaria. Dentro de la luz multicolor, el altar parecía incomparablemente majestuoso. Liberaba ola tras ola de ondulaciones, como si un coloso supremo estuviera acostado en el sueño. Este era un altar divino construido para simbolizar la deidad del océano. Se planteó para ayudar a que el joven se vuelva aún más poderoso al ayudarlo a entrar en un profundo estado de comprensión. Era bastante obvio que Xiao no fue el único que descubrió este secreto. Hubo algunas otras criaturas que notaron la existencia de los símbolos que aparecieron alrededor del nido divino. Así que eso era lo que estaba pasando. Cuando la niña se enteró de la causa y el efecto que tuvo lugar aquí, inmediatamente apoyó su barbilla impecablemente blanca mientras parpadeaba sus grandes ojos, revelando una expresión contemplativa. Olvídate de su alabarda dorada, quiero las técnicas de Kunpeng que obtuvo. Ella de repente dijo estas palabras. El mocoso diabólico se sobresaltó. Esas son cosas que él comprendió por su cuenta, y están profundamente arraigadas en su mar de conciencia. ¿Cómo puedes robarlo? Tengo un método antiguo que me permite comprender instantáneamente lo que está pensando. Por supuesto, la técnica es extremadamente difícil de usar, e incluso si hubiera una oportunidad, puede perderse fácilmente. Sin embargo, todavía vale la pena intentarlo, dijo la niña. Después de escuchar estas palabras, el mocoso diabólico inmediatamente sintió su cabello erizado y retrocedió muchos pasos. ¿Cómo podría ser tan poderoso este graso? Le asustó un poco y le molestó, porque tan pronto como se aprovechara de él, le provocaría un gran problema. No tengas miedo. Usar esta técnica es extremadamente difícil, y el mejor de los casos es si lo deja inconsciente. De lo contrario, será difícil tener éxito. Relajarse. La hermana mayor no te hará nada. Ella sonrió dulcemente. Bajo las luces multicolores, ella parecía incomparablemente deslumbrante. Incluso su cabello estaba teñido en un resplandor dorado, haciendo que todo su ser pareciera absolutamente hermoso. Xiao todavía se mantenía a cierta distancia de la grasa, sintiéndose realmente un poco asustado. Si fuera golpeado por ella, ya no habría un solo secreto que pudiera guardar para sí mismo. ¿Cómo iban a golpear a la deidad marina descendiente inconsciente? Había muchas criaturas marinas haciendo guardia cerca.
Además, su propia fuerza era ridículamente poderosa, rara vez se encontraba con adversarios dignos dentro del reino de transformación espiritual. Que la juventud oceánica fue definitivamente una de las figuras más impresionantes de esta generación. Su actitud imponente era demasiado grande. Ji, ¿por qué siento que esa pequeña piedra en tu cabello parece cada vez más familiar? No puede ser una piedra de golpe divina, ¿verdad? Los ojos de la joven belleza parpadearon con inteligencia mientras miraba la roca ligeramente dorada. No, estás equivocado. Antes de que el mocoso diabólico pudiera decir algo, la roca habló por sí sola. Además, inmediatamente se deslizó profundamente en el cabello de Xiao. Tenía razón, es este tipo de objeto divino. Es bueno que lo tengamos. Ni siquiera será un problema golpearle la cabeza hasta que esté lleno de puntos doloridos. Ella inmediatamente se puso extremadamente feliz, riendo mientras hablaba. ¿Cómo pudiste saberlo? Xiao preguntó. Esto era algo que incluso los santos antiguos veían como objetos divinos. Podría refinarse en artefacto sagrado, y desde la antigüedad, no han aparecido muchas de ellas. Es porque mi secta, mi familia tiene una. Fue refinado en un tesoro supremo después de absorber la esencia y la espiritualidad de este mundo. Todavía no he podido jugar con uno todavía. El que está en tus manos aún no está pulido y es simple, pero no hay duda de su aura. Ahí ya, realmente es algo bueno. Realmente quiero robártelo. Los ojos de la joven se iluminaron, como si intentara contener su propia saliva. ¿Qué clase de belleza era ella? Ella era tan hermosa que parecía una inmortal de otro mundo, pero aún así estaba actuando como una fanática del dinero. Realmente dejó a la gente sin palabras. Estabas equivocado. No te acerques más. Este viejo no será rehecho por ti y permanecerá perfecto así toda mi vida. La piedra llamativa divina se opuso. Xiao también estaba un poco nervioso. Si realmente la dejara usar la piedra divina, entonces probablemente sería como darle un bollo de carne a un perro. Probablemente no iba a recuperarlo. Te enseñaré un encantamiento para ayudarte a controlar esa roca. El poder que puede producir también aumentará bruscamente. A pesar de que no será comparable a un verdadero tesoro supremo, dejar mareado a ese mocoso de la raza oceánica no debería ser un problema. Después de que la niña habló, le pasó el encantamiento a Shio. Por favor, no, la piedra divina golpeó, chilló miserablemente como si su corazón se desgarrara y sus pulmones se partieran. No quería que el niño diabólico aprendiera este encantamiento y quería escapar. Sin embargo, una vez que se leyó ese encantamiento, inmediatamente se volvió apático y se comportó. Dejemos que las ovejas engorden primero. Haremos nuestro movimiento después de que comprenda un poco, dijo la joven. Todos sus preparativos estaban completos, y ya habían esperado que ese descendiente de la deidad marina obtuviera suficientes conocimientos. Finalmente se mudaron por separado y se acercaron al enorme altar. Hola, te estoy hablando a ti. Ven aquí y ayuda a construir el altar aún más alto. Una criatura de raza oceánica gritó en voz alta mientras miraba a Xiao. Después de entrar en este lugar, habían sometido a unas cuantas criaturas, obligándolos a realizar trabajos manuales. Querían construir este altar aún más grande no solo para permitir que los descendientes del océano tengan mejores entornos de cultivo, sino porque también serviría como un fuerte de batalla cuando estalle una gran guerra. Xiao se frotó la nariz y lo siguió hasta que estuvo cara a cara con el altar. ¿Por qué este tipo parece algo familiar? Había alguien que se volvió dudoso después de verlo. Hace varios meses, estalló un conflicto entre Xiao y su grupo, y como resultado, mató a uno de sus expertos en carreras oceánicas. Todas estas personas lo miraron como si algo no estuviera bien. Wen el mocoso diabólico hizo su movimiento, incitando a un encantamiento. No trató de encubrir las cosas mientras sacaba directamente la piedra divina. Encima de ese altar, una figura se erguía como una deidad. Mientras contemplaba el nido de Kumpen con la alabarda dorada en la mano, la energía de la esencia surgió alrededor de todo su cuerpo como un dragón, iluminando todo el lugar con un resplandor dorado. De repente se dio vuelta con fuerza. ¿Por qué tendría miedo de cualquier ataque oculto? No tenía rival dentro de la región oceánica. 2 rayas de rayos dorados salieron inmediatamente de sus pupilas. Con un sonido hong, el cielo y la tierra parecían haber explotado. Las aguas se volvieron caóticas y una gran ola se precipitó en los cielos. Este era su poderoso poder. Con un solo movimiento, incluso el mar azul se elevó, envolviendo este mundo. Sin embargo, esta vez, estaba equivocado.
Los rayos dorados de luz dentro de sus pupilas no pudieron disolver la neblina nebulosa. Una piedra voló en una trayectoria curva, evitando los símbolos que llenaban el cielo y se estrellaban como un rayo. «Descanso», gritó en voz alta para detenerlo. Sin embargo, los símbolos todavía no eran suficientes para obstruirlo. La piedra de golpe divina era asombrosa, golpeando con un 100% de precisión. Fue simplemente imposible de evitar y, con el apoyo del encantamiento, pudo pasar a través de los símbolos. Este golpe fue firme, golpeándolo directamente en la frente. La sangre comenzó a salir a chorros, corriendo hacia arriba. Estaba atrapado mareado, haciendo que su cabeza sonara con sonidos de wen wen. Vale la pena mencionar que después de que la piedra llamativa divina se infundió con los encantamientos, se volvió varias veces más poderosa. Si golpeó la cabeza de un cultivador ordinario, probablemente ya se habría hecho pedazos. Incluso alguien tan poderoso como el descendiente de una deidad marina comenzó a balancearse de un lado a otro después de ser golpeado y casi se cayó. En este momento, se sentía incomparablemente doloroso, y las estrellas revoloteaban ante sus ojos. Lanzó un grito furioso. Su cabello se agitaba detrás de él como serpientes bailando, y la alabarda en sus manos abrió la superficie del océano cuando la luz divina y dorada se precipitó en los cielos. El increíble dolor no lo hizo perder la vigilancia. Comenzó a protegerse a sí mismo. Las otras criaturas del océano se movieron juntas, atacando al niño diabólico. Todo tipo de luz brillante comenzó a bailar. Sin embargo, esto no detuvo la lluvia de luz. Hábil y ágilmente, aterrizó sobre el altar. Apareció un círculo de luz resplandeciente y apareció una joven. Una explosión de luz divina iluminó al descendiente del océano. Jon. La alabarda dorada surcaba el aire, bailando entre el cielo y la tierra. La intención de matar explotó mientras intentaba asesinar al invasor. Mientras tanto, varias figuras se apresuraron desde la distancia para atacar la carrera oceánica. Todos estos eran individuos poderosos, y después de ver a la raza oceánica siendo atacada, todos tomaron medidas para golpearlos mientras estaban abajo. Varios expertos tomaron medidas simultáneamente, formando una alianza no planificada. La espada rota de Xiao blandió mientras barría hacia los enemigos frente a él, escapando del cerco. Mientras tanto, el joven del clan del océano en el altar tembló cuando su cabeza se hinchó. Estalló con una luz deslumbrante antes de rugir: «¿Te atreves?». Él realmente era demasiado poderoso. Era raro para él encontrarse con su rival dentro del reino de la transformación espiritual, por lo que a pesar de que estaba actualmente en tales condiciones, todavía mostraba una actitud inigualable, atacando a su enemigo con toda su fuerza. La lluvia de luz surgió cuando la joven se liberó de su ataque y se retiró directamente. El caos estalló en este lugar. Los ojos del joven del clan del océano se volvieron helados cuando salió de su mareo. Con la alabarda dorada en la mano, lanzó un gran rugido antes de precipitarse entre la multitud. Con un barrido de la alabarda, uno de los expertos invasores fue inmediatamente cortado en pedazos, absolutamente no su partido. Todos ustedes, mueren. Bajo su temperamento furioso, una luz dorada surgió de todo su cuerpo, sumergiendo el cielo y la tierra. Todo su ser era como una deidad suprema e invencible. Ondas doradas envolvieron todas las direcciones, haciendo que todos los intrusos explotaran de inmediato. «No está bien». De repente gritó en voz alta, porque sintió que algunas de las cosas que había estado cargando se habían perdido. En la distancia dentro del mar azul, Xiao y la joven se enfrentaron mientras examinaban sus botines. Un trozo del hueso del Kunpen y una de sus escamas aparecieron ante ellos. A pesar de que ya se habían roto hace mucho tiempo, sin ningún símbolo, sus valores aquí todavía eran extremadamente altos. Estos elementos eran cruciales si querían ingresar al nido de Kunpen. Este tipo es demasiado poderoso, por lo que no hay forma de que robamos lo que está en su mente. Sin embargo, pude agarrarle estas cosas convenientemente mientras estaba aturdido, y es probable que esto sea lo que usó para observar los símbolos del nido de Kunpen, dijo la joven. Después de eso, ella los recogió sin rodeos. Como ella escuchó que Xiao ya podía comprenderlos por su cuenta, no había necesidad de pelear por ellos. Su cuerpo real no estaba aquí, por lo que necesitaba estas cosas para obtener algún beneficio. ¿Qué? ¿Este no es tu cuerpo real? ¿Qué tipo de monstruo extraño eres? ¿Por qué eres tan poderoso? El pequeño estaba realmente sorprendido. ¿Has oído hablar de levantar un espíritu? Este es un cuerpo espiritual alimentado de uno de mis pasajes celestiales.
Mi cuerpo real está siendo atrapado en el lugar por un tipo molesto, lo que hace que sea problemático entrar en los páramos. Xiao se sorprendió por completo. Este graso era tan poderoso. No es de extrañar que este cuerpo pueda convertirse en una lluvia de luz en cualquier momento. Ni siquiera era su cuerpo real. Esto fue realmente formidable. Entonces, ¿cómo puedes seguir comiendo? Lo entenderás cuando llegues a este reino de cultivo. La joven puso los ojos en blanco. Cuando el descendiente de la deidad marina se liberó por completo de su mareo, parecía una deidad furiosa. Con la alabarda dorada en la mano, barrió toda esta región oceánica y desató una masacre. Nadie pudo detenerlo. Sin embargo, al final, todavía no pudo encontrar los que le robaron sus pertenencias. En los próximos días, 2 grandes robos tuvieron lugar dentro de este lugar. Numerosos expertos fueron robados de manera desenfrenada. Cualquiera que fuera algo conocido parecía haber recibido una visita. Utilizaron la piedra divina para abrir un camino. Primero se sentirían estúpidos, y luego subirían para robar todo. Esta fue su guerra santa. Muchos sufrieron pérdidas, pero todos lo soportaron. No le dijeron a nadie más, porque esto era simplemente demasiado vergonzoso. Muchos expertos sintieron que estaban siendo estrangulados, escupiendo sangre cuando nadie los miraba. Realmente querían atrapar a esos 2 ladrones y golpearlos antes de matarlos. Durante este período de tiempo, Xiao y la niña robaron a una criatura inusual, un viejo dragón de inundación gris. Era extremadamente poderoso, y sus habilidades desbordaban el cielo, casi haciéndolos fallar. Más tarde, cuando buscaron la confirmación de otras criaturas, descubrieron que la criatura era inesperadamente el cuerpo espiritual de un anciano dragón de inundación. En realidad robaron a un experto supremo. Esto hizo que el niño diabólico llorara de emoción. Sin embargo, esa bruja estaba extremadamente tranquila y serena, como si no fuera gran cosa. Suspiro, me tengo que ir. Parece que no hay conexión entre mí y la preciosa técnica del Kunpeng. Si no regreso, mi cuerpo real estaría en peligro ya que he usado tanta energía. Ese día, la joven dijo esto e iba a desaparecer en manchas de luz. Durante el corto tiempo que estuvieron juntos, se conectaron profundamente. Después de todos esos ataques furtivos y robos, cooperaron felizmente, logrando todo sin problemas. Ahora que iban a separarse, el mocoso diabólico realmente sintió un poco de reticencia. Jeje, adiós. Si el destino lo quiere, nos volveremos a ver. La joven era bastante despreocupada mientras se reía. Ella se dispersó en una lluvia de luz, desapareciendo directamente a aquel lugar. Tengo muchas ganas de robar las arcaicas montañas divinas y las islas de deidades marinas en el futuro contigo. Gritó el mocoso diabólico. El tiempo pasó apresuradamente, y así, pasaron 2 años en un instante. Capítulo anterior, capítulo siguiente, capítulo 249. Reconstrucción del ser verdadero. Demasiadas cosas habían sucedido en los últimos 2 años. Los vientos crecientes y las nubes que azotan violentamente arrojaron estos mares al caos. El gran mar azul era magnífico, con sus islas y arrecifes pacíficos. Nadie había entrado en el nido de Kunpeng todavía, y mucho menos obtener su preciosa técnica. Numerosos seres poderosos habían ido y venido durante estos 2 años. Incluso más criaturas habían muerto, dejando innumerables cadáveres atrás. Muchas vidas habían sido tomadas en este mar, casi enrojeciendo el mar azul. Las fuerzas iban y venían en lotes. Actualmente, las noticias sobre este lugar ya se habían extendido ampliamente y ya no podían permanecer ocultas. Todos aquellos que eran lo suficientemente poderosos habían aparecido y buscado oportunidades para entrar al nido. Sin embargo, ninguno de ellos había tenido éxito. Incluso algunos expertos supremos habían llegado. Entraron furtivamente para mirar más de cerca el campo de Tao, pero no había nada que pudieran hacer. Algunos de ellos incluso fueron humillados, casi asesinados después de que su cultivo había sido suprimido. La joven no había vuelto a aparecer después de irse. Sin embargo, la leyenda de los 2 bandidos continuó extendiéndose, convirtiéndose en un tema del que se hablaba de vez en cuando. Esto se debió a que el incidente de robar al dragón de la inundación mayor había sido filtrado por testigos. Una vez que se difundieron estas noticias, todos los individuos poderosos quedaron estupefactos, creando una gran conmoción. En realidad, todas las personas simpatizaban con el anciano dragón de la inundación, porque después de ese evento, realmente se desanimó y se deprimió. No le quedaba la más mínima cara. A pesar de ser una criatura tan poderosa, en realidad fue golpeado y robado por 2 jóvenes de la generación más joven.
Esto simplemente dejó a otros sin palabras. Una vez que sucedió tal cosa, la población de la raza del dragón de la inundación aumentó inmediatamente varios pliegues. Se rumorea que todos eran dragones de inundación mayores. Realmente se había enojado ridículamente esta vez, y como resultado, trajo a todos sus discípulos y nietos aquí para encontrar a los ladrones. Mostró absoluto desdén hacia los mares del norte y despreciaba a todos los individuos poderosos aquí. Sin embargo, una criatura suprema tan formidable fue intimidada por un mocoso inmaduro y una chica odiosa, entonces, ¿cómo podría aceptar tal cosa? Realmente no podía tragarse esto. Esto se convirtió en un tema de ridículo. Cada vez que alguien veía moverse a un dragón de la inundación, siempre pensaban en ese evento y reían de manera divertida. Mientras tanto, si uno de los personajes más viejos sufriera una desgracia debido a la supresión del cultivo, inmediatamente se sentirían mejor después de pensar en ese anciano dragón de inundación. Después de todo, incluso el anciano dragón de la inundación había recibido una paliza de alguien antes, entonces, ¿cómo podrían no dejar ir su propia ira? En un corto período de tiempo, el antiguo dragón de la inundación se había convertido en el símbolo de la tragedia. Como resultado, incluso después de tanto tiempo, los dos grandes ladrones todavía eran recordados por todos, convirtiéndose en un tema popular de discusión. Solo que estos dos ladrones habían estado en silencio por mucho tiempo. Esa bruja había desaparecido durante 2 años enteros, y el pequeño mocoso solo aparecía una vez cada pocos meses. Cada vez que aparecía, siempre actuaba de manera discreta y era increíblemente resbaladizo. Habían pasado 2 años, y Xiao ya era un poco mayor de 13 años, dejando ya los años jóvenes y tiernos. Esta edad dentro del gran páramo ya era suficiente para tener una esposa y tener hijos. Sin embargo, la disposición natural del niño diabólico era difícil de cambiar, por lo que continuó actuando como antes. Seguía siendo un poco salvaje, haciendo todo tipo de cosas extrañas y enojando a hombres y deidades por igual. El anciano dragón de la inundación que fue robado ya estaba dicho y hecho, pero lo que todos no sabían era que después de que el mocoso diabólico se dio cuenta de que la cantidad de dragones de la inundación en este lugar aumentó, colocándolo en una posición desfavorable, hizo su movimiento en secreto. Le dio una buena paliza a los 18 nietos del dragón de la inundación mayor. Fueron golpeados hasta que lloraron por sus madres y padres, y todos los tesoros en sus cuerpos fueron robados. Sin embargo, él no mató a ninguno de ellos. En cambio, permitió que estos 18 descendientes del dragón de la inundación regresaran y le dijeron al anciano dragón de la inundación que tuviera cuidado. Advertir a un experto supremo tan amenazante directamente como este era algo que solo un salvaje como él haría. La raza del dragón de la inundación se quedó sin palabras de arriba a abajo, su odio tan profundo que incluso sus dientes se volvieron doloridos. En los últimos 2 años, los expertos que tenían enemistad hacia él fueron golpeados por la piedra divina. Como resultado, había una gran cantidad de expertos cuyas caras cambiarían tan pronto como se mencionara al mocoso diabólico. No podían contarles a otros acerca de sus propias desgracias, por lo que solo podían sufrir, soportando esto solos. El mocoso diabólico creció bastante. Su cabello negro que se esparcía por detrás parecía haberse vuelto aún más hermoso y elegante. Actualmente estaba sentado en el fondo del océano dentro de la cueva del máximo Yang, usando la verdadera llama interior para refinar su cuerpo y espíritu. Las llamas aquí eran extremadamente especiales y aterradoras, y solo al entrar en la cueva llegaría a las partes más profundas donde las llamas ardían con un calor feroz. Parecía que iba a asar su cuerpo negro. Sin embargo, se sintió bastante tranquilo mientras permanecía sentado inmóvil. Una expresión serena descansaba en sus ojos, y no había fluctuaciones en su estado mental. Después de un tiempo desconocido, su cuerpo parecía haber derramado una capa de piel negra, revelando un cuerpo de jade. Se hizo aún más fuerte. Si hubiera alguien más aquí, habrían gritado inmediatamente en estado de shock. ¿Qué tipo de tormento fue este? Él usó llamas verdaderas para refinar su cuerpo, casi siendo asado en negro, pero al final todavía experimentó tal transformación. Este fue definitivamente un tipo de tortura, un tipo de entrenamiento insoportable. El mocoso diabólico no alcanzó un estado tan poderoso sin razón. Poseía una gran perseverancia que le permitió sentarse inmóvil a través de este sufrimiento. En realidad, deshacerse de su vieja piel y dar a luz nueva carne no era el propósito de Xiao mientras se cultivaba aquí. Debido a que su cuerpo ya había sido completamente espiritualizado, ya había alcanzado la cima de este reino de cultivo.
Podía concentrarse completamente en su cuerpo real, por lo que no había razón para ser tan agresivo como antes. La razón por la que entrenó así no fue para su cuerpo físico, sino para refinar su mente y reconstruir su verdadero yo. El reino de la transformación espiritual se dividió en 3 etapas. La primera etapa fue la espiritualización del cuerpo, la segunda remodelando el verdadero yo a través del espíritu, y la tercera para elevar el espíritu dentro del pasaje celestial. Con los talentos naturales del mocoso diabólico, ¿cómo pudo haberse detenido su cultivo durante los últimos 2 años? En el camino de la cultivación, siempre ha tenido increíbles regalos celestiales. Fue tan genial como antes. Durante los últimos 2 años, los logros que obtuvo fueron absolutamente terroríficos. Avanzó a pasos agigantados, subiendo desde la etapa inicial hasta la cima. El camino del cultivo era más difícil cuanto más avanzaba, y la tasa de avance se ralentizaría gradualmente hasta que se hiciera difícil mejorar incluso un poco. El reino de la transformación espiritual era claramente bastante difícil, y avanzaba a través de él como arrastrarse por una pendiente. Ya podría ser considerado un maestro dentro del reino de la transformación espiritual. Incluso aquellos ancianos de los clanes de los grandes países antiguos estaban solo en las etapas posteriores de la transformación del espíritu. El mocoso diabólico pudo alcanzar ese nivel a pesar de ser tan joven. Si la noticia de esto se extendiera, definitivamente haría que la gente se asuste más allá de lo creíble. Un joven de 13 años ya podía alcanzar la cima del reino de transformación espiritual. Este hecho definitivamente haría temblar a todos. Incluso las criaturas de sangre pura de las montañas divinas arcaicas se sorprenderían si se enteraran de esto. El poderoso pasadizo celestial Qin Yun estaba solo en la etapa media de la transformación espiritual. Además, el camino del niño diabólico era diferente al de los demás. Tenía 10 pasajes celestiales e iba a alcanzar el límite absoluto de cada reino. Esto significaba que su camino era mucho más largo de lo normal. Sin embargo, todavía había alcanzado el pico primero. Con logros tan asombrosos y talento natural, ¿cómo podría no hacer que otros suspiraran de admiración? Si el mundo exterior supiera de esto, todo el páramo sería sacudido enormemente. Durante los últimos 2 años, mantuvo un perfil bajo mientras consolidaba su cultivo. Carne en espíritu. Xiao ya había completado este estado legendario. Remodelar el verdadero yo y nutrirlo dentro del pasaje celestial eran cosas que había tocado, pero que no alcanzaron los límites a pesar de que alcanzó la cima de este reino de cultivo. Se había dividido en estas 2 etapas, pero todavía estaba tratando de avanzar más. Actualmente, Xiao ya no temía a nadie más dentro del reino de transformación espiritual. Podía pelear con cualquier experto dentro de este mar azul, sin tener que evitar a nadie como hace 2 años. Sin embargo, todavía no estaba satisfecho y, como resultado, continuó aislándose. Él quería atravesar la cima de este reino. Los requisitos del mocoso diabólico hacia sí mismo eran extremadamente estrictos, porque quería convertirse en el más poderoso. Su entrenamiento mental y físico dentro de la cueva del máximo Yan fue precisamente para entrar en el estado legendario y reformar su verdadero yo. La reforma del verdadero yo a través del espíritu fue definitivamente un proceso aterrador. El alma podía ser dañada en cada punto, por lo que era extremadamente peligroso. Nadie se atrevería a alterar descuidadamente este proceso. La mayoría de las personas consideraban que un ligero refinamiento era suficiente para pasar y entrar en la siguiente etapa, pero el niño diabólico se comparó sinceramente con las criaturas antiguas, esperando más de sí mismo. Utilizó las verdaderas llamas dentro de la cueva del máximo Yan para agudizar su espíritu y refinar su alma, reconstruyendo su verdadero yo para convertirse en el más fuerte. Mientras estaba sentado dentro de las llamas de la cueva, soportó el asado y la combustión de su cuerpo hasta que se quemó y comenzó a arrojarse. Este no fue un proceso requerido, sino que se hizo para transformar su mente y fortalecer su espíritu, permitiendo que su alma se volviera aún más fuerte. A medida que este proceso continuaba, su cuerpo se volvió más y más translúcido. Su piel se desprendió varias veces, convirtiéndose en un subproducto de este entrenamiento mental. Finalmente, pudo progresar una vez más. Había un círculo de luz brillando dentro de su cabeza, y ardía tan ferozmente que parecía querer liberarse, liberando una cantidad interminable de esplendor divino. La cueva del máximo Yan no era un lugar normal. Las llamas que producía eran algo en lo que incluso el Kunpeng pensaban muy bien. Sus condiciones eran similares al ambiente que solía cultivar durante su juventud, entonces, ¿cómo podría ser este lugar ordinario?
Como resultado, la divinidad inmortal contenida dentro de la cueva de las llamas más extremas de Yang no solo podría refinar el cuerpo físico, sino también forjar sus mentes. El espíritu se fortalecería, experimentando una reforma completa. Xiao ya se había cultivado durante 2 años en este lugar, y finalmente pudo alcanzar ese nivel. Su espíritu parecía arder, como si se convirtiera en cenizas. Sin embargo, su alma todavía no se extinguió ya que descansaba en el centro. Experimentó innumerables cambios y fue remodelado continuamente. Este era el núcleo de su espíritu. Después de ser asado dentro de las verdaderas llamas de la cueva del máximo Yang, fue refinado sin cesar. Se volvió más resistente y duradero, lo que le permitió volverse más poderoso rápidamente. Dentro de su cabeza, ese bulto de luz parecía haber llegado a su extremo, haciendo que incluso su espíritu se encendiera. Parecía que se dirigía a la destrucción, pareciendo ridículamente peligroso. Al igual que su cuerpo físico, su núcleo espiritual también parecía haber sido quemado. Estaba oscuro y brumoso, y no se veía ni una chispa de vitalidad. Por fin, se lanzó un eco ligero. Las débiles brasas estallaron repentinamente, obteniendo una nueva fuente de vida. Su espíritu parecía haber derramado una capa exterior, volviéndose aún más grande ahora. A través del fuego, el espíritu ha pasado por el renacimiento, murmuró Xiao para sí mismo. Estaba bastante satisfecho con la situación actual. Si continuaba unas cuantas veces más, debería poder alcanzar el estado legendario. Después de armonizar y alimentar lentamente su cuerpo y espíritu, ya habían pasado varios días. Debería dirigirme hacia el abismo del hielo negro ahora. Xiao se levantó. Actualmente, su cuerpo era mucho más alto que antes, pero su apariencia no cambió mucho. Salió rápidamente de la cueva en llamas y llegó a otra región. Cargó a través de los mares del norte y entró en un profundo abismo. Este lugar era extremadamente aterrador, con una temperatura insoportablemente baja. Muchos expertos que llegaron aquí fueron congelados de inmediato, no pudieron dar un solo paso adentro. Les era imposible correr hacia las partes más profundas como lo hizo él. La piel de Xiao se volvió blanca como la nieve por el frío, como si se fueran a secar. Mientras tanto, su espíritu también parecía haberse congelado. Las dificultades que enfrentaba se reflejaban claramente en su rostro. Este fue un tipo de entrenamiento increíblemente intenso. Además del frío extremo del abismo del hielo negro, este lugar también contenía una corriente interminable de fuerza divina que podría usarse de manera similar para refinar el espíritu. Cuando comenzó su cultivo aquí hace un año, su cuerpo había sido abierto por el frío y casi muere aquí. Al final, después de sufrir una transformación, volvió a ser poderoso. Ese tipo de sentimiento extremo era difícil de soportar, pero también era sustancial para su crecimiento. Mejorarse así le dio un sentimiento de alegría. Durante un largo periodo de tiempo, su carne se congeló y se agrietó continuamente, antes de reformarse y adaptarse nuevamente a estas condiciones. Por supuesto, el aspecto más importante era el núcleo espiritual, y actualmente estaba siendo alimentado por la fuerza divina de la extrema frialdad. Esto también podría considerarse un tipo de refinamiento, ya que de manera similar sufrió transformaciones continuas. Actualmente, el bulto de la llama espiritual fue casi completamente suprimido por la fuerza divina blanca. Casi se extinguió y se convirtió en un cuerpo congelado. Sin embargo, Xiao continuó perseverando. No estaba dispuesto a retroceder, y continuamente empujó hacia adelante, haciendo que su espíritu fuera aún más firme. Finalmente, el cuerpo congelado se rompió, y el núcleo espiritual parecía haber explotado. Sin embargo, parecía irradiar una vez más con vitalidad. Las llamas mentales divinas se encendieron nuevamente, y parecían florecer con más vigor que antes. Así como así, iba y venía entre la cueva del máximo Yang y el abismo de hielo negro. Él cambiaría cada pocos días para luchar continuamente hacia el legendario estado. Su espíritu fue fortalecido y continuamente remodelado. Se eliminaron algunas impurezas después del refinamiento continuo, lo que permitió que se volviera lentamente más resistente. La reforma del verdadero yo era así. Fue un proceso lento que continuó hasta que el espíritu se hizo íntimamente íntimo con el Dao. A partir de entonces, sería más fácil comprender el Dao y alcanzar la cima. El proceso de reforma de verdadero yo de Xiao ya estaba en un nivel que desafiaba al cielo. Estaba tratando de cambiar su potencial de cultivo. Cuanto más avanzara por este camino, más difícil se volvería. Mientras tanto, todos estos refinamientos mentales y transformaciones del renacimiento estaban expandiendo este camino.
Este proceso fue fácil de explicar, pero extremadamente difícil de poner en práctica. Solo cuando uno alcanza el legendario estado de cultivo pueden experimentar algún cambio. En realidad, ¿cuántas personas podrían hacer tal cosa? Actualmente, Xiao no solo estaba reformando su potencial y espíritu, sino más bien para ese camino futuro. Estos cambios fueron demasiado grandes, casi comparables a cuando uno reformó su verdadero yo. La gente antes que él había buscado de muchas maneras, y solo después de experimentar todo tipo de dificultades y peligros pudieron crear sus diversos caminos. Remodelar el verdadero ser, producir otro gran avance de uno mismo y experimentar un renacimiento podría hacer que el camino desafiante del cultivo se ensanche, haciendo que su futuro avance sea mucho más estable. Por supuesto, independientemente de si era la espiritualización del cuerpo o la construcción del verdadero ser, todos eran estados legendarios. ¿Cuántas personas podrían lograr tal cosa? A pesar de que claramente eran dos grandes etapas dentro de la etapa de transformación espiritual, una solo podía acercarse infinitamente a ella. Está completo, llegué al estado legendario. Xiao abrió los ojos. Alcanzó el nivel consumado de la verdadera autorrefier. Al mismo tiempo, apareció un Kunpen y un Xuan y rugió. Dieron vueltas como si poseyeran inteligencia, resonando con él. Capítulo anterior, capítulo siguiente, capítulo 250. Saliendo del aislamiento, Xiao se sentó allí con las piernas cruzadas, lleno de vigor y frescura. Dentro de su cabeza, una llama divina ardía. Se envolvió alrededor de su impronta de verdadero espíritu como si fuera una deidad. Él lo hizo. Había alcanzado el estado legendario. A su lado, un Kunpen agitó sus alas y un Xuan Ni lanzó largos gritos mientras rodeaba su cuerpo. La escena era aterradora, como si las dos criaturas protegieran a una deidad celestial. Xiao primero espiritualizó su cuerpo, luego reconstruyó su verdadero yo, alcanzando los estados y límites legendarios en ambos casos. Estos logros le trajeron beneficios extraordinarios, mejorando significativamente su efectividad de combate. ¿Puedo consolidar mi fuerza aún más? Había un lugar en la cueva del máximo Yan en el que Xiao no había entrado, y era una plataforma de piedra en las partes más profundas de la cueva. Siempre había sido un área prohibida, ya que ni siquiera Xiao era lo suficientemente poderoso como para sentarse en él. Se puso de pie y se ajustó a un estado óptimo. Luego, se paró en la plataforma, preparándose para esta nueva ola de impacto. Jon. En los siguientes momentos, lo que experimentó fue un infierno viviente. Era más insoportable que tener el alma abierta, produciendo un dolor que era insoportable. La verdadera llama crepitó, invadiendo su alma como rayos de luz. El fuego real tenía un poder divino formidable al tratar de desmembrar el cuerpo de Xiao. El dolor no solo se limitó a su cuerpo físico, sino que también viajó a su impronta espiritual. Las llamas intentaban borrar todo. Esto es demasiado poderoso. He llegado a mi límite y no puedo seguir por más tiempo. Xiao estaba aterrorizado y retrocedió de inmediato. Luego volvió a sentarse con las piernas cruzadas para neutralizar el fuego. Estaba claro que todavía necesitaba alcanzar la perfección absoluta de la transformación espiritual antes de poder entrar en este lugar prohibido. El reino de la transformación espiritual consistía en 3 etapas, las 2 primeras de las cuales había alcanzado sus estados legendarios. En cuanto al último, también se había cultivado a un nivel profundo, pero aún no había alcanzado el pico de perfección registrado en las leyendas. Xiao se sentó con las piernas cruzadas. La luz ardiente se convirtió en un rayo antes de fundirse en su cuerpo y mente, iluminando este lugar resplandecientemente. Con el sonido de pipa, todo su cuerpo se volvió brillante y translúcido. Se veía claro e impecable, más distante y parecido a una deidad que nunca. Sin embargo, cuando abrió los ojos, la luz divina estalló repentinamente, revelando un aura de poder. Estar tranquilo como una deidad real y moverse como un monstruo diabólico. Esto produjo un tipo de aura misteriosa y poderosa. Además, todavía se estaba haciendo más fuerte, haciéndolo parecer aún más enigmático e insondable. Finalmente, todo había terminado, y Xiao salió de la cueva de Yon antes de moverse hacia la superficie del mar. Su fuerza se había disparado dramáticamente, haciendo que no temiera a ninguno de los poderosos en este mar. Demasiadas cosas habían sucedido en los últimos 2 años. Los poderosos habían caído y los talentosos habían surgido. El mar había sido teñido de rojo por la sangre, pero también había otorgado a mucha gente gran fama. Señor del Mar Negro fue derrotado. Murió en el mar. Una vez que se publicaron estas noticias, todo el mar azul se sacudió.
Las criaturas del Mar del Norte estaban asombradas. El que acababa de morir era un individuo poderoso que subió abruptamente al poder después de venir aquí. A pesar de ser tan joven, ya le habían otorgado un título de nobleza. El señor de la pluma de la tierra ha caído. En poco tiempo, salió otra noticia, y esta vez, fue el turno de las criaturas terrestres para aterrorizarse. El caído era un señor muy reputado que era extremadamente conocido. Heraldo del viejo demonio marino ha sido asesinado. El mensaje causó sensación. Una gran batalla ocurrió a cierta distancia, y murieron más de 10 grandes nombres. Todos tenían un respaldo influyente y eran respetados en sus regiones, sin embargo, todavía fueron asesinados aquí. El agua de mar allí se volvió escarlata por la sangre que fluía. Escuelas de tortugas luchadoras y tiburones plateados pululaban por allí. Las frenéticas criaturas marinas se volvieron locas mientras se tragaban las sangrientas aguas rojas. Ninguno de los que murieron eran criaturas débiles. Cuando se difundió la noticia de que docenas de grandes nombres habían muerto en una sola batalla, fue simplemente demasiado impactante. ¿Quién los mató? Todos cambiaron su semblante. Esto fue simplemente increíble. No fue fácil para ellos alcanzar su nivel, entonces, ¿cómo podrían matar a tantos de ellos al mismo tiempo? Expertos supremos, y más de uno. Comprendieron todo tipo de poderosas técnicas antiguas, y sus niveles de cultivo están en la cima de la transformación espiritual. Comenzaron a matar a todos después de estar enojados. Una vez que estas noticias comenzaran a difundirse, indudablemente causarían un gran revuelo. ¿Qué tipo de personajes eran criaturas supremas? Estos expertos no estaban limitados a una sola región, y podían ejercer fácilmente su poder sobre todo el páramo. La mayoría de los expertos supremos residían en montañas divinas, y eran considerados los expertos más poderosos de su región. Cada vez que salían al mundo, ocurría un evento impactante que causaba un gran desorden. Este tipo de figuras aparecieron, además de más de una, agitando la agitación esta vez a alturas aún mayores. Todos sintieron que se avecinaba una tormenta poderosa. Era posible que hubieran perdido la paciencia después de esperar tanto tiempo e hicieron los preparativos para la última batalla. Si todavía no podían obtener la preciosa técnica del Kunpen, entonces estas personas podrían retroceder. Descendiente de la deidad marina está luchando con el clan Sirena. Con el gran caos en aumento, todo tipo de disturbios comenzaron a surgir. El descendiente de la deidad marina parecía invencible mientras barría esta región oceánica durante los últimos 2 años. Cada una de sus acciones llamó la atención de muchos. La raza sirena nació con una belleza natural, y también era un poderoso clan del Mar del Norte. Durante los años arcaicos, las personas de esta raza incluso se habían convertido en deidades. Con un fondo histórico tan rico, fueron definitivamente una gran fuerza dentro de estos mares. En este momento, las olas de las mareas estaban por las nubes y las grandes batallas eran extremadamente feroces. En esta región marítima, un joven de cabello azul y ojos penetrantemente brillantes sostenía su alabarda en una mano mientras luchaba sin ayuda con las poderosas sirenas. Las olas salpicaban el cielo a su alrededor. Wen. La alabarda dorada barrió el aire, produciendo violentas fluctuaciones. Olas doradas barrieron a todos sus oponentes, causando que numerosos cultivadores del clan sirena gritaran en voz alta. Las grietas comenzaron a aparecer alrededor de sus cuerpos antes de explotar en pedazos. La escena era bastante aterradora de ver. El mar azul se había vuelto rojo y una neblina sangrienta comenzó a extenderse. Incontables cadáveres flotaban en la superficie del agua. El descendiente de la deidad marina se llamaba Moshan. Con la alabarda en una mano, poseía la destreza para derrotar a todos los enemigos entrantes. Él era absolutamente incomparable, suprimiendo toda esta región del mar por sí mismo. Nadie podría competir contra él. El clan Sirena fue derrotado y obligado a retirarse a esta área. Muchas criaturas del mar rindieron homenaje frente al descendiente de la deidad marina. Estaba claro que la razón por la que Moshan conquistó a todos estos expertos fue no solo para apoderarse de la preciosa técnica de Kunpen, sino también para preparar su propia ascensión divina. Ambiciosamente siguió los pasos de su ancestro para convertirse en una deidad en el Mar del Norte y comandar a todos los demás clanes. En otra área del mar, otra pelea estaba ocurriendo al mismo tiempo. Una luz carmesí llenó el cielo cuando el clan de peces en llamas se acercó al nido de Kunpen. Iban a realizar una gran operación esta vez. Un joven imponente con armadura escarlata estaba cubierto de luz resplandeciente.
Masacró en todas las direcciones con el palo escarlata en la mano, obligando a un gran grupo de expertos mayores a ocupar esta área solo. Él era el joven incomparablemente talentoso del clan de los peces en llamas llamado An Tian, un joven y orgulloso conquistador que era tan famoso como Mo Shan en este mar del norte. Su pelea con Mo Shan hace 2 años había sacudido toda esta zona marítima, porque su compromiso decisivo se volvió tan intenso que aterrorizó a todas las demás criaturas. Al final, ambas partes sufrieron pérdidas, lo que resultó en un empate. Desde entonces, ninguno de ellos volvió a pelear. Estaba claro que ninguno de los dos tenía una clara ventaja sobre el otro, por lo que decidieron salvar su fuerza. Con la enemistad entre sus clanes, estaban condenados a reunirse nuevamente en una sangrienta batalla. Por otro lado, un grupo de viejos sirvientes se había reunido, ninguno de ellos dispuesto a acercarse. Había unos pocos hombres y mujeres jóvenes en el centro de la multitud, y todos parecían dignos y extraordinarios. Todas eran criaturas de las montañas divinas arcaicas. Se habían agrupado juntos, mostraban desdén hacia todos los demás. Definitivamente eran una fuerza poderosa, e incluso después de viajar al mar, todavía parecían perfectamente seguros de sí mismos. El nido está a punto de abrirse y nadie puede esperar más, murmuró alguien. En la isla, aparecían grietas en el nido de Kunpeng. Después de tanto tiempo, ya no era tan estable como antes, mostrando signos de ruptura. Todo el nido estaba negro azabache, sin embargo, las grietas parecían arder brillantemente como las aberturas de un volcán activo. Corrientes de lava llameante comenzaron a fluir desde estas grietas. Jóvenes poderosos y jóvenes expertos aparecieron en los alrededores, ninguno de ellos pudo mantener la calma. Todos sintieron que algo iba a suceder, ya que el nido de Kunpeng estaba a punto de abrirse. Criaturas ordinarias habían sido expulsadas y solo podían mirar desde lejos. Los que se atrevieron a quedarse eran personas poderosas que habían surgido en los últimos 2 años. Todos habían establecido sus nombres a través de numerosos asesinatos. Abran paso, aquí viene Mo Shan. Alguien susurró. Todos sabían quiénes eran Mo Shan y An Tian. Eran demasiado famosos en este mar, y su existencia asustó a todas las criaturas. El joven de la deidad marina llegó con su armadura dorada. Mientras marchaba sobre el mar azul, apuntó con su alabarda dorada a todas las fuerzas enfrente, creando una gran área de caos. Nadie se atrevió a detenerlo, todos se movieron fuera del camino. Se apresuró aquí con su clan una vez que terminó la batalla con el clan Sirena y pisó directamente un altar mayor. Miró a todos, haciéndolo parecer increíblemente excepcional e inigualable. Incluso los expertos supremos no estaban dispuestos a luchar contra la muerte a dos jóvenes extraordinarios, porque no valía la pena correr el riesgo de hacerlo. Con su cultivo suprimido, sería extremadamente difícil saber quién ganaría. Alrededor del nido de Kunpeng había figuras destacadas. Entre ellos se encontraban discípulos de montañas divinas, señores de regiones, antepasados de sectas antiguas y expertos supremos. Era imposible para la gente común acercarse a este lugar. Las multitudes en la distancia estaban llenas densamente, porque los otros expertos no estaban dispuestos a irse. Todos miraban desde lejos, porque a pesar de que no podían acercarse, todavía no estaban dispuestos a rendirse. Todos esperaban una oportunidad desde la distancia. El mar se abrió y salió Xiao. El agua que rodeaba su cuerpo se evaporó, y tan pronto como vio la situación actual, murmuró para sí mismo. No llegué demasiado tarde. El nido de Kunpeng acababa de abrirse. Esta vez, una vez más recibió una sensación diferente cuando miró ese oscuro y antiguo nido. Las ondas doradas que se extendían cuando se agrietaban lo estaban afectando mucho. Puedo ver más símbolos. Esto significa que solo siguiendo el camino del Kunpeng se pueden descubrir los secretos más profundos. Comenzó a sentirse bastante preocupado. Xiao era extremadamente serio. Mientras miraba la isla, se dio cuenta de que el nido estaba cambiando. Rápidamente se volvió dorado, y toda la estructura se volvió absolutamente deslumbrante. Surgieron una multitud de símbolos y, poco después, comenzaron a vincularse. Parecen contener algún tipo de mensaje. Xiao se sorprendió. Esta vez, sus ganancias fueron aún mayores que antes. Cuando los símbolos parpadearon, apareció un mensaje importante que mencionaba la preciosa técnica del Kunpeng. Dejó de moverse y comenzó a sentir y analizar cuidadosamente este mensaje. Estos hilos de símbolos y los entiendo completamente.
Ahora creía que cultivar en la cueva del Máximo Yang, el abismo del hielo negro y la tumba de las estrellas caídas, así como seguir el camino de un joven Kunpeng eran procesos absolutamente clave. Era completamente posible que solo al hacerlo se descubrieran los secretos de este lugar. ¿El Kunpeng arregló esto intencionalmente? Al final, pudo obtener un conjunto de símbolos misteriosos, pero no pudo entenderlos debido a su extrañeza y complejidad. Sin embargo, estaba convencido de que no eran técnicas preciosas y eran completamente irrelevantes para los Kunpeng. Habilidad divina. Este adolescente parece familiar. Él, es el ladrón de hace 2 años. Alguien lo reconoció. Xiao caminó sobre la superficie del océano y siguió adelante. Él también quería acercarse al nido, lo que inevitablemente lo puso cara a cara con los otros expertos. Una vez que se acercó, comenzó a atraer aún más atención. Muchos jóvenes conquistadores, señores regionales y antepasados estuvieron aquí. Incluso había algunos expertos supremos que yacían bajos. ¿Eres tú? La gente de las arcaicas montañas divinas lo miraba con frialdad, sus ojos estaban muy abiertos, y varios viejos sirvientes salieron. En particular, había un joven de cabello verde que salió de entre ellos y emitió un aura aterradora. Como soles brillantes mientras producían un resplandor intimidante. Después de que Qin Yun fue asesinado, dorado por Xiao, e incluso comido por él, su clan envió refuerzos. Además, incluso formaron una alianza con las otras montañas divinas. Ven aquí y acepta la muerte. Por otro lado, Mo Shan, el descendiente de la deidad marina que estaba de pie en el altar, fue aún más directo cuando apuntó su alabarda dorada hacia Xiao. Poseía una actitud inigualable, sin poner a nadie en sus ojos. En la distancia, un gris el dragón de la inundación flotó desde el mar, convirtiéndose en un individuo anciano. Dentro de su expresión helada había una mirada grotesca, como si ansiara matar de inmediato al diabólico niño. La gente comenzó a sospechar que este era el dragón de la inundación mayor. Hace 2 años, su cuerpo espiritual había sido golpeado severamente por 2 individuos, lo que lo enfureció tanto que casi lo ahogó. Siempre había estado buscando su paradero desde entonces. Estas criaturas no eran las únicas. Había otras criaturas y expertos que miraban asesinamente a Xiao. Te advierto. No te metas conmigo, o me los comeré a todos. El mocoso diabólico habló salvajemente. Parecía tan seguro como estaba en las 100 montañas devastadoras. Había alcanzado la cima del nivel de transformación espiritual y estaba a solo un paso de la etapa legendaria absoluta. No temía a una sola persona en este lugar. Gracias por escucharnos. Si ha gustado no olvides dejar tu like y suscribirte. Hasta pronto.